Quizás hayas notado que no es la persona lo que más duele perder, sino lo que representaba en tu vida. Tal vez era quien despertaba partes de ti que permanecían dormidas, o quien reflejaba tus sueños más profundos. Si esto resuena en ti, has llegado al lugar correcto. No vamos a hablar simplemente de superar a alguien. Vamos a adentrarnos en el desapego consciente, ese trabajo interior que no solo transformará tu relación con esa persona, sino la forma en que te relacionas contigo. Porque el verdadero desapego no es alejarse de otro, es volver a casa, a tu esencia. En este recorrido descubrirás por qué te ha costado tanto soltar. Comprenderás las raíces invisibles de tu apego y, lo más importante, encontrarás herramientas prácticas para liberarte sin perderte en el proceso. Te acompañaré en ese viaje desde el dolor hacia la comprensión y finalmente hacia una libertad que quizás ahora parece imposible. Al finalizar, no solo tendrás claridad sobre cómo desapegarte emocionalmente, sino que entenderás el propósito superior de este proceso en tu camino espiritual. Porque cada lazo que nos cuesta romper viene a enseñarnos algo esencial sobre nosotros mismos. Estás a punto de iniciar un viaje de autodescubrimiento. No será fácil, pero te prometo que cada paso valdrá la pena. Estás despertando a una nueva forma de amar, una que comienza con honrarte a ti. La libertad emocional que buscas no está tan lejos como imaginas. Está esperándote al otro lado del puente que ahora comenzaremos a cruzar. Para comprender el camino hacia la libertad emocional, debemos primero reconocer la verdadera naturaleza del apego. Desde una mirada espiritual, el apego no es amor, aunque a menudo los confundimos. El apego es una forma de relación basada en la necesidad, en la sensación de que sin esa persona específica no podemos estar completos. Es como si una parte de nuestra alma dependiera de su presencia, de su mirada, de su validación para existir plenamente. El amor auténtico fluye, libera, expande. Se regocija en la libertad del otro y no busca poseer. El apego, en cambio, se aferra, contrae, limita. Cuando amamos desde el apego, creamos cadenas invisibles que terminan asfixiando tanto al otro como a nosotros mismos. Esta es la primera verdad que debemos aceptar. Muchas veces, lo que llamamos amor incondicional es, en realidad, dependencia disfrazada de devoción. Uno de los efectos más profundos del apego es la pérdida gradual de nuestra identidad. Comenzamos a definirnos a partir de la relación, olvidando quiénes éramos antes de que esa persona llegara a nuestra vida. Nuestros gustos, sueños, decisiones, todo comienza a girar en torno a ese vínculo. Sin darnos cuenta, vamos entregando fragmentos de nuestra esencia hasta que un día, al mirarnos al espejo, apenas reconocemos a la persona que nos devuelve la mirada. Este apego no permanece solo en el plano emocional, se manifiesta en todo nuestro ser. En el cuerpo, aparece como un nudo constante en el pecho, como insomnio, como un vacío físico que parece imposible de llenar. En la mente, se expresa en pensamientos obsesivos, en la constante necesidad de revisar mensajes o recordar momentos. En nuestro espíritu se siente como una desconexión de nuestra fuente interior, como si nuestra luz dependiera de otra llama para brillar. Aquí es donde las reflexiones de Carl Jung nos ofrecen una perspectiva iluminadora. En la profundidad de su trabajo sobre la psique humana, Jung nos sugiere que todas nuestras relaciones actúan como espejos, reflejando partes de nosotros que aún no hemos reconocido o integrado. Cuando nos apegamos intensamente a alguien, muchas veces es porque esa persona refleja aspectos que anhelamos desarrollar en nosotros mismos, o porque representa cualidades que no nos permitimos expresar. Quizás te apegaste a alguien que te hacía sentir valioso, y eso revela cuánto anhelas validarte a ti mismo.
Tal vez era alguien que te hacía sentir seguro, mostrándote la protección que aún no has aprendido a darte. O puede que te conectaras con alguien que expresaba libremente sus emociones, reflejando esa autenticidad que has reprimido en ti. Este entendimiento nos lleva a una revelación transformadora. Lo que buscamos tan desesperadamente en el otro ya existe dentro de nosotros. El apego no es solo una forma de relacionarnos, es un mensaje, una invitación a reclamar esas partes perdidas de nuestra esencia. Reconocer esta verdad es el primer paso hacia un desapego consciente que no niega el amor, sino que lo eleva a una expresión más libre y auténtica. Si este mensaje ha resonado en tu interior, si has reconocido patrones de apego en tu propia vida, te invito a dar el primer paso hacia una nueva forma de relacionarte contigo y con los demás. Como nos recuerda Carl Jung, lo que niegas te somete, lo que aceptas te transforma. El camino hacia la libertad emocional comienza con este reconocimiento sincero, con este acto de valentía que surge cuando miramos de frente nuestra verdad. Si estás listo para iniciar este camino transformador, escribe en los comentarios: me libero con amor. El apego emocional, como un árbol frondoso, no nace de la nada. Crece desde raíces profundas que, enterradas en nuestro interior, permanecen invisibles a nuestra conciencia cotidiana. Estas raíces se alimentan de patrones que hemos repetido a lo largo de nuestra vida, muchas veces sin percatarnos de ello. Son historias silenciosas que dictaminan cómo nos vinculamos con los demás, cómo amamos, cómo nos aferramos. En el centro de estos patrones suele habitar un vacío primordial, una sensación de insuficiencia que nos acompaña desde tiempos remotos, susurrándonos que no somos completos por nosotros mismos. Este vacío no es culpa nuestra, ni es señal de que algo esté defectuoso en nuestro ser. Es simplemente un espacio sagrado que hemos olvidado habitar, un templo interior que hemos intentado llenar con presencias externas porque olvidamos que ya contenía todo lo necesario. El miedo es quizás el nutriente principal de estas raíces del apego. Miedo a la soledad, no como el hermoso estado de encuentro con uno mismo, sino como abandono. Miedo a no ser suficientes, como si nuestro valor dependiera de la mirada ajena. Miedo a perder nuestra identidad si no tenemos a alguien que nos refleje quiénes somos. Estos temores fundamentales no surgen en la edad adulta. Son ecos de experiencias tempranas donde aprendimos equivocadamente que el amor debe ganarse, que la presencia del otro es nuestra tabla de salvación. Nuestras experiencias más tempranas tallan los canales por donde fluirá nuestro amor adulto. Si en nuestra infancia el amor llegaba con condiciones, es probable que ahora nos aferremos a relaciones donde debemos merecer el cariño. Si experimentamos abandonos o ausencias significativas, quizás hoy nos aferramos por miedo a revivir ese dolor primigenio. No son simples recuerdos, son improntas energéticas que moldean nuestras relaciones presentes hasta que tomamos conciencia de ellas. Uno de los mecanismos más fascinantes que sostiene el apego es la proyección. Este concepto que el sabio Carl Jung exploró profundamente revela cómo depositamos en los demás aquello que no reconocemos en nosotros mismos. Proyectamos en la persona amada nuestra luz no reclamada, nuestros dones no expresados e incluso nuestras sombras no integradas. Así, cuando nos apegamos intensamente, muchas veces no es a la persona real, sino a esta compleja red de proyecciones que hemos tejido sobre ella. Este entramado invisible explica por qué el desapego resulta tan doloroso. No estamos simplemente alejándonos de alguien, estamos enfrentando partes de nosotros que habíamos delegado en el otro. Estamos recuperando proyecciones que nos pertenecen, reconociendo vacíos que debemos honrar y confrontando miedos ancestrales que piden ser abrazados. Comprender las raíces de nuestro apego no es un ejercicio intelectual, sino un acto de amor hacia nosotros mismos.
Al iluminar estos espacios ocultos, no buscamos culpables ni narrativas de victimización. Buscamos libertad, porque solo cuando conocemos lo que verdaderamente alimenta nuestro apego, podemos comenzar el sagrado proceso de desapegarnos sin devastación, de soltar con conciencia y gratitud. El desapego emocional no es un destino, sino un viaje con etapas definidas, cada una con sus propios desafíos y enseñanzas. Como toda travesía transformadora, comienza con resistencia. Nuestro primer impulso natural es negar la necesidad de soltar. Nos aferramos a esperanzas, justificamos comportamientos, reinterpretamos señales, buscando confirmación de que aún hay posibilidades. Esta resistencia no es debilidad, es el mecanismo de protección más básico de nuestro corazón ante lo que percibe como una amenaza vital. Durante esta fase inicial, puedes encontrarte revisando constantemente mensajes antiguos, idealizando recuerdos o fantaseando con reencuentros milagrosos. El tiempo parece detenerse en los momentos compartidos, como si el presente se negara a avanzar. Es importante reconocer esta resistencia no como un obstáculo, sino como el inicio necesario del proceso. Es el modo en que nuestro ser reconoce la magnitud de lo que está en juego. Cuando la realidad comienza a filtrarse a través de las capas de negación, entramos en la fase del duelo. Este es quizás el tramo más desafiante del viaje, donde el dolor se manifiesta en toda su intensidad. Las emociones surgen como olas impredecibles, tristeza profunda, rabia inexplicable, culpa paralizante, incluso alivio momentáneo seguido de nuevas oleadas de angustia. El duelo no es un estado a superar rápidamente, sino un proceso sagrado que merece ser honrado. La sabiduría del desapego reside en permitir este duelo sin instalarse permanentemente en él. Como enseñaban las antiguas tradiciones espirituales, no se trata de no sentir el dolor, sino de aprender a ser testigo de él sin identificarse completamente. Puedes visualizarlo como un río que fluye a través de ti, pero que no se estanca ni te define. Sentir plenamente cada emoción es, paradójicamente, lo que eventualmente te permitirá liberarte de su peso. A medida que el duelo encuentra su cauce natural, emerge uno de los desafíos más profundos, la confusión identitaria. Después de un vínculo intenso, es común sentir que has perdido no solo a alguien importante, sino partes fundamentales de ti. Surgen preguntas esenciales. ¿Quién soy sin esta relación? ¿Qué me apasiona realmente? ¿Cuáles de mis gustos, planes o sueños eran verdaderamente míos? Esta aparente crisis es, en realidad, una invitación preciosa para redescubrir tu esencia más allá de los roles relacionales. El camino del desapego no es lineal. Habrá días de claridad y fortaleza, seguidos por momentos de recaída que parecerán devolverse al inicio. Quizás un recuerdo inesperado, una fecha significativa o simplemente un aroma familiar desencadenen una nueva ola de añoranza. Estas recaídas no son fracasos, son oportunidades para practicar la autocompasión y reforzar tu compromiso con la libertad emocional. Cada vez que regresas conscientemente al camino del desapego, fortaleces músculos espirituales que antes no sabías que tenías. ¿Cómo reconocer que estás avanzando, especialmente cuando el progreso parece sutil? Las señales de liberación emocional se manifiestan silenciosamente. Un día notarás que puedes pronunciar su nombre sin que tiemble tu voz. Otro día descubrirás que has pasado horas sin pensar en la persona. Pequeños momentos de alegría auténtica comenzarán a visitarte sin culpa. El sueño regresará gradualmente y con él la energía vital. Notarás también una nueva capacidad para ver la relación con perspectiva, reconociendo tanto lo hermoso como lo doloroso sin que la nostalgia nuble tu visión. Quizás la señal más significativa sea cuando puedas sentir gratitud sincera por lo vivido y lo aprendido, sin el deseo de regresar o cambiar el desenlace.
en ese momento sabrás que el viaje del desapego está dando sus frutos más preciosos. No el olvido, sino la integración consciente de la experiencia en el tapiz más amplio de tu vida. Mientras transitamos el camino del desapego, tendemos a enfocarnos en nuestros pensamientos y emociones, olvidando que nuestro cuerpo está viviendo su propia historia de apego y liberación. El cuerpo no miente. Registra y expresa fielmente lo que la mente intenta racionalizar y el corazón procesa emocionalmente. Cuando nos apegamos a alguien, el cuerpo forma una memoria energética de esa conexión y cuando llega el momento de soltar, manifiesta síntomas que son, en realidad, mensajes de sabiduría. La opresión en el pecho no es solo una sensación incómoda, es energía emocional concentrada buscando liberación. El nudo persistente en la garganta representa palabras no expresadas, verdades que aún esperan ser pronunciadas. El insomnio revela cómo nuestra energía vital permanece estancada en patrones de pensamiento circulares. Incluso la repentina falta de apetito o el hambre emocional son formas en que el cuerpo intenta procesar lo que la conciencia aún no puede integrar plenamente. Lejos de ignorar estas manifestaciones físicas, podemos transformarlas en aliadas de nuestro proceso. La presencia corporal consciente es una de las herramientas más poderosas para avanzar en el desapego. Cuando sientas ese peso familiar en el pecho, en lugar de resistirlo, lleva tu atención hacia esa zona. Respira hacia ella como si pudieras enviar oxígeno directamente a ese punto. Observa sin juzgar cómo esa sensación tiene su propio pulso, su propia vida. No intentes eliminarla, simplemente permanece presente con ella. En esa presencia reside un poder transformador que ningún análisis mental puede igualar. La respiración consciente se convierte en tu ancla en los momentos de mayor turbulencia emocional. Cuando los recuerdos o la ansiedad por el futuro amenacen con arrastrarte, regresa a tu respiración. Siente cómo el aire entra, cómo nutre cada célula, cómo sale llevándose tensiones acumuladas. Esta práctica tan simple es revolucionaria. Te devuelve al único momento que realmente existe, el ahora, donde el pasado ya no duele y el futuro no genera temor. El movimiento físico constituye otra vía para liberar apegos cristalizados. El cuerpo almacena memorias emocionales en los tejidos, en los músculos, en cada fibra de tu ser. Caminar en la naturaleza, danzar libremente, practicar yoga o simplemente estirar tu cuerpo cada mañana son formas de desbloquear esas memorias. Cuando el cuerpo se mueve con intención liberadora, la energía estancada comienza a fluir nuevamente, abriendo canales para que la vitalidad regrese. Aprende a escuchar la inteligencia somática que te habita. Tu cuerpo conoce el camino hacia la libertad emocional mucho antes que tu mente pueda comprenderlo. Confía en sus mensajes, honra sus tiempos, celebra sus pequeñas victorias. En esta alianza consciente con tu dimensión física reside un potencial sanador que acelera profundamente el proceso de desapego. El conocimiento sin acción es como una semilla que nunca se planta. Para transformar la comprensión del desapego en una realidad vivida, necesitamos herramientas concretas que nos acompañen en este sagrado recorrido. No se trata de técnicas mágicas que eliminen el dolor instantáneamente, sino de prácticas conscientes que, aplicadas con constancia y sinceridad, crean nuevos caminos neurológicos y energéticos hacia la libertad emocional. Uno de los recursos más poderosos es la creación de un ritual de cierre emocional. Los rituales han sido utilizados desde tiempos ancestrales como puentes entre nuestra realidad consciente y el mundo simbólico, donde ocurren las verdaderas transformaciones. Puedes crear un espacio sagrado en tu hogar con elementos que representen los 4 elementos: una vela por el fuego transformador, incienso por el aire que limpia, un cuenco con agua clara por la fluidez emocional y una piedra o cristal
por la tierra que estabiliza. En este espacio, redacta una carta de despedida donde expreses todo lo que necesitas decir: gratitud por lo vivido, perdón por lo que dolió y finalmente tu intención clara de liberación. Al terminar, puedes quemar la carta con las debidas precauciones mientras declaras en voz alta: libero este vínculo con amor y recupero mi energía vital. El diario reflexivo constituye otra herramienta invaluable en este proceso. No se trata simplemente de registrar eventos o emociones, sino de establecer un diálogo profundo contigo mismo a través de preguntas transformadoras. Cada noche dedica 15 minutos a explorar preguntas como: ¿qué parte de mí busca sanación a través de este apego? ¿Qué cualidad admiraba en esa persona que puedo desarrollar en mí? ¿Cómo sería mi vida si ya estuviera completamente liberado de este vínculo? La escritura consciente activa partes de nuestro cerebro distintas a las del pensamiento habitual, permitiéndonos acceder a comprensiones que la mente analítica por sí sola no alcanza. La meditación de liberación de vínculos energéticos trabaja directamente con la dimensión sutil de la conexión que mantenemos con la otra persona. Encuentra un lugar tranquilo donde puedas sentarte cómodamente por al menos 20 minutos. Comienza conectando con tu respiración, llevando conciencia a tu cuerpo. Visualiza tu campo energético como una esfera luminosa que te rodea. Ahora, con los ojos cerrados, observa si puedes percibir cordones o hilos energéticos que salen de tu campo hacia la persona de la que buscas desapegarte. Estos cordones representan conexiones que siguen drenando tu energía vital. Sin juicio ni resistencia, visualiza cómo cortas amorosamente estos vínculos, agradeciendo lo que te enseñaron, pero reclamando tu energía. Siente cómo la luz de tu campo se fortalece a medida que recuperas tu esencia. Esta visualización puede complementarse con un trabajo más específico sobre el cordón energético principal. En muchas tradiciones espirituales se reconoce que formamos conexiones energéticas con las personas importantes en nuestra vida, especialmente entre los centros del corazón. Visualiza este cordón con total claridad, su color, grosor, textura. En lugar de cortarlo bruscamente, observa cómo puedes disolverlo con amor, permitiendo que la energía regrese a su fuente original. No es un acto de rechazo, sino de restauración del equilibrio natural. Las afirmaciones de autonomía emocional, cuando se practican con sinceridad y constancia, reprograman patrones subconscientes que mantienen el apego. Cada mañana al despertar y cada noche antes de dormir, repite en voz alta frases como: mi plenitud nace de mi interior, soy completo y suficiente por mí mismo, libero con amor lo que ya no resuena con mi esencia, recupero mi poder en todas mis relaciones. Lo importante no es la repetición mecánica, sino sentir la vibración de estas palabras en tu cuerpo, permitiendo que resuenen en cada célula como una nueva verdad que se instala. Finalmente, las prácticas de amor propio y autocompasión son el fundamento sobre el cual todas las demás herramientas florecen. Dedica tiempo cada día a nutrirte como lo harías con alguien amado que está sanando. Puede ser a través de baños rituales con sales y esencias, masajes con aceites esenciales, tiempo en la naturaleza, o simplemente colocando la mano sobre tu corazón y ofreciéndote palabras de comprensión ante el dolor que sientes. Recuerda que el objetivo del desapego no es endurecer el corazón, sino aprender a mantenerlo abierto y protegido simultáneamente, cultivando la fuerza interior que te permite amar sin dependencia. Elena contemplaba el atardecer desde su ventana, sosteniendo entre sus manos una taza de té que se había enfriado sin que ella lo notara. Habían pasado 3 meses desde que Alejandro decidió terminar una relación de 5 años, y sin embargo, la sensación en su pecho seguía siendo la misma, un vacío que parecía expandirse cada día,
consumiendo su energía, su alegría, incluso sus ganas de levantarse cada mañana. Los recuerdos aparecían en oleadas. El sonido de su risa, el olor de su perfume en la almohada que aún no se atrevía a lavar, las rutinas compartidas que ahora realizaba en soledad como rituales vacíos. Sus amigos le decían que era tiempo de seguir adelante, que había muchos peces en el mar, frases que le resultaban tan ajenas como dolorosas. ¿Cómo podía seguir adelante cuando sentía que una parte esencial de ella se había marchado con él? La idea de conocer a alguien más le resultaba inconcebible, no por lealtad romántica, sino porque simplemente no sabía quién era ella sin Alejandro. Sus gustos, sus planes, incluso su forma de ver el mundo, se habían entrelazado tanto con los de él, que ahora, en soledad, se sentía como un rompecabezas al que le faltaban piezas fundamentales. El punto de inflexión llegó una tarde de domingo cuando, revisando viejas fotografías, encontró una imagen suya de la adolescencia. Sus ojos brillaban con una pasión que ahora le resultaba irreconocible. Estaba sola en la fotografía, sonriente, sosteniendo un libro de poesía que había olvidado cuánto amaba. Fue como encontrarse con una versión de sí misma que había abandonado por el camino mucho antes de que Alejandro apareciera en su vida. Una pregunta emergió con claridad perturbadora. ¿Cuándo había comenzado realmente a perderse? Ese mismo día, impulsada por una mezcla de curiosidad y desesperación, Elena asistió a un taller sobre bienestar emocional que una amiga llevaba meses recomendándole. El facilitador habló sobre los apegos como oportunidades de crecimiento espiritual, sobre cómo cada relación actúa como un espejo que nos muestra partes no reconocidas de nosotros mismos. Mencionó a Carl Jung y su concepto de la sombra, explicando cómo en las relaciones intensas proyectamos aspectos no integrados de nuestra psique. Algo resonó profundamente en Elena, como si una llave hubiera abierto una puerta que ni siquiera sabía que existía. Esa noche comenzó su diario de reflexión. En lugar de escribir sobre cuánto extrañaba a Alejandro, se preguntó, ¿qué admiraba en él que no he desarrollado en mí misma? La respuesta fluyó sorprendentemente fácil. Su seguridad, su capacidad para establecer límites, su certeza sobre lo que quería en la vida. Con dolorosa honestidad, reconoció que se había aferrado a él como un ancla, delegando decisiones que le correspondían a ella, buscando en su aprobación la validación que no sabía darse. Durante las semanas siguientes, Elena estableció un ritual matutino. Cada amanecer, sentada en el suelo de su habitación con una vela encendida, practicaba la meditación que había aprendido para disolver los lazos energéticos. Visualizaba el cordón que la unía a Alejandro, no con rechazo, sino con gratitud por lo compartido, y observaba cómo se disolvía naturalmente, devolviendo a cada uno su propia energía. Al principio esta práctica la dejaba agotada, con lágrimas silenciosas rodando por sus mejillas. Con el tiempo, comenzó a sentir una ligereza nueva, como si estuviera recuperando partes dispersas de su ser. El proceso no fue lineal. Hubo días en que el impulso de llamarlo era casi irresistible, noches en que revisaba antiguos mensajes buscando señales que hubiera pasado por alto. Pero cada recaída se volvía más breve. Aprendió a observar estos momentos no como fracasos, sino como oportunidades para practicar la autocompasión. Estoy sanando, se recordaba, y el camino tiene altibajos. Gradualmente Elena redescubrió pasiones olvidadas. Retomó la poesía, no solo leyéndola, sino escribiéndola. Comenzó a frecuentar exposiciones de arte que antes evitaba porque a Alejandro le parecían pretenciosas. Reorganizó los muebles de su apartamento, creando un espacio que reflejara su esencia recién recuperada. Cada pequeña decisión se convertía en un acto de reclamación de su identidad. 6 meses después del taller, Elena caminaba por el parque cuando vio a lo lejos una figura familiar.
Era Alejandro, de la mano con alguien más. El tiempo pareció detenerse mientras su cuerpo registraba la información. Esperó la avalancha de dolor, los celos, la sensación de pérdida renovada, pero lo que surgió fue algo inesperado, una calma profunda, incluso una sutil alegría por él. No era indiferencia, podía reconocer la importancia que esa persona había tenido en su vida, pero el lazo que antes la estrangulaba se había transformado en un hilo de aprendizaje integrado en el tapiz más amplio de su existencia. Esa noche, frente a su diario, Elena escribió: «Hoy comprendí que el desapego no es olvidar ni dejar de sentir, es recordar con una nueva libertad, es agradecer lo vivido sin necesitar revivirlo. Es reconocer que aquello que buscaba en ti siempre estuvo en mí, esperando ser despertado. No soy la misma que cuando te conocí, tampoco soy la misma que cuando te perdí. Soy quien estaba destinada a descubrir a través de este viaje contigo y, más importante aún, conmigo misma». Más allá de la dimensión emocional y psicológica, el desapego contiene una profunda invitación espiritual. Cuando atravesamos completamente este proceso, descubrimos que no se trata simplemente de superar a alguien, sino de una auténtica iniciación hacia niveles más elevados de conciencia. Lo que comenzó como una herida del corazón se revela, con el tiempo y la dedicación interior, como un portal hacia un despertar más profundo. El dolor que tanto intentamos evitar se convierte paradójicamente en nuestro más sabio maestro. Cada punzada de añoranza, cada oleada de nostalgia, cada noche de aparente soledad nos está guiando hacia una verdad esencial. La fuente de plenitud que buscábamos en el exterior siempre ha residido en nuestro interior. Esta comprensión no es meramente intelectual. Es una revelación que resuena en cada célula del ser, transformando nuestra manera de relacionarnos no solo con los demás, sino con la vida misma. Aquí encontramos una de las grandes paradojas espirituales. Solo cuando verdaderamente soltamos, podemos recibir más. Al desapegarnos de lo que creíamos necesitar desesperadamente, creamos el espacio vacío donde lo nuevo puede manifestarse. Este vacío no es carencia, es potencialidad pura, terreno fértil donde florece nuestra auténtica naturaleza. Como sugirió Carl Jung en sus exploraciones sobre la individuación, es precisamente en este aparente vacío donde encontramos la totalidad que siempre hemos sido. El desapego nos invita a distinguir entre el amor condicionado, que se aferra y depende, y el amor incondicional, que fluye libremente sin expectativas ni demandas. Nos permite reconocer que muchas veces lo que llamamos amor es en realidad miedo disfrazado. Miedo a la soledad, miedo al abandono, miedo a enfrentarnos a nosotros mismos. Cuando estos velos se disuelven, emerge una capacidad de amar desde la libertad, no desde la carencia. Quizás la transformación más profunda ocurre cuando, tras el doloroso proceso de soltar, nos encontramos cara a cara con nuestro verdadero yo, esa esencia que permanecía oculta tras la identidad construida en relación al otro. Descubrimos facetas de nuestro ser que habían permanecido en la sombra, talentos no expresados, fortalezas insospechadas, una luz interior que nunca podría ser extinguida por la ausencia de nadie. Cuando el proceso de desapego ha cumplido su ciclo, nos encontramos en un territorio nuevo y luminoso. Esta libertad recién descubierta no se parece a la independencia solitaria que quizás temíamos. Es un estado vibrante donde respiramos plenamente, donde nos movemos sin el peso del pasado, donde nuestro corazón late con renovada vitalidad. Es como despertar en una mañana clara después de una larga noche de tormenta. Este renacer transforma profundamente nuestra forma de relacionarnos. Ya no buscamos en otros que completen nuestros vacíos o curen nuestras heridas.